Hola queridos amigos, hoy veremos la séptima parte del diario de Henry Mettelman. Mientras la gente sea tan estúpida, el diablo no necesita ser inteligente. Esta cita es de Goethe en Fausto. Nuestra división luego se dirigió al sur, donde la hábil retirada del mariscal Timoshenko estaba causando graves problemas. Uno de los conductores de tanque enfermó y me ordenaron reemplazarlo. Después de una serie de enfrentamientos exitosos pero menores, mi tanque tuvo problemas en el embrague que no podían repararse en condiciones de campo, por lo que necesitábamos piezas de repuesto desde la retaguardia. Se decidió que yo me quedara con el tanque en un pueblo cercano llamado Mankovo para esperar la llegada del equipo de reparación con las piezas de repuesto. Mankovo se extendía generosamente en una llanura polvorienta y la mayoría de sus cabañas eran típicamente bajas y con techos de paja, como si quisieran esconderse del viento del este en invierno. Los árboles crecían bajos, las calles eran anchas, rectas y en su mayoría sin pavimentar. Mientras la unidad se agrupaba en el borde del pueblo, montamos nuestra tienda cerca de un pozo, junto a una cabaña campesina. A un joven de 18 años que acababa de llegar de Alemania como reemplazo, se le ordenó quedarse conmigo, y nos dijeron que nuestra estadía probablemente duraría 2 o, como máximo, 3 días. Nos proporcionaron suficiente comida y esperábamos un periodo de descanso. Sin embargo, durante la primera noche, mi amigo desarrolló fiebre alta. Afortunadamente, la otra unidad tenía un médico, y después de examinarlo, lo ordenó en su camión médico para que se quedara bajo observación. Cuando fui al día siguiente a preguntar cómo estaba, la unidad se había marchado, y nadie podía decirme qué le había sucedido. Me di cuenta de que era el único soldado alemán en Mankovo, y no estaba seguro de qué pensar al respecto. Observé la vida normal del pueblo desde fuera de mi tienda. Siempre había alguien caminando por la carretera, conduciendo animales o empujando un carro. A veces me hacían un saludo cauteloso desde la cerca, lo cual siempre agradecía. A pesar de estar en una situación un tanto precaria, me consideraba seguro, ya que esperaba que se supiera que el pueblo sufriría terribles represalias si algo me sucediera. Los campos a mi alrededor eran enormes, tanto que no podía ver el final de ellos. Más tarde descubrí que eran parte de una granja estatal de carbón. Más adelante, en el camino, había una estación de tractores que constaba de un gran galpón. Los tractores ya se habían ido, pero había una gran cantidad de maquinaria agrícola. Los cosechadores combinados eran mucho más anchos de lo que había visto en Alemania. Algunos mecánicos, uno de ellos una mujer, trabajaban en un banco de trabajo y me miraban de cerca mientras paseaba. Cuando finalmente les hablé, me aseguraron bastante nerviosos que no había nada que robar, calificando aparentemente mi potencial de ladrón como muy alto. Cuando les pregunté qué había sucedido con los tractores, me dijeron que el Ejército Rojo se los había llevado. Los niños del pueblo eran todo un desafío. Por mucho que los alejara, siempre volvían y jugaban alrededor de mi tanque y mi tienda. Después de que algunos subieron al tanque, escribí en grandes letras cirílicas la palabra no en el cañón, con la puesta de sol. Un pequeño avión ruso Yakovlev voló bajo sobre el pueblo, el piloto dio vueltas alrededor de mi tanque, y por primera vez me alegré de que tantos niños estuvieran jugando y saludando al avión. Yo me quedé atrás, bajo un árbol, con un rifle a mano. El piloto estaba mirando hacia afuera, pero pensando en mi situación en esa casa de cristal, no quería dispararle. Pasaron 4 o 5 días, pero no volvió el equipo de reparación con las piezas de repuesto, y ninguna unidad alemana pasó por el pueblo. Entre mi tienda y la cabaña había un pozo que servía a varias familias de la zona, y siempre había una animada actividad y charlas. Todos los portadores de agua estaban obviamente curiosos acerca de mí, pero ninguno se acercaba para hacer preguntas. Siempre que hablaba con ellos, recibía la respuesta educada habitual, pero la conversación cautelosa rara vez iba más allá del tema del clima, que siempre estaba espléndido. Tenía una sartén y a veces la usaba en un pequeño fuego, y en el Panzer había varios libros que leía ávidamente. Sin embargo, pasó una semana y estaba empezando a quedarme sin comida. A estas alturas, conocía a todas las personas de la cabaña de al lado, así que una noche, cuando sabía que todos estaban en casa, entré.
Estaban todos sentados alrededor de una gran mesa redonda teniendo una comida. Nadie se levantó, pero todos se giraron para mirarme. Fui directo al grano y anuncié que, como me había quedado sin comida, compartiría cada comida con ellos a partir del día siguiente. El cabeza de familia, un campesino robusto de unos 60 años, estaba casi calvo, pero tenía una espesa y larga barba negra. Su esposa era pequeña y arrugada, pero pude ver que era astuta y tenía ojos amables e inteligentes. Había una nuera, Sonia, de unos 30 años, con 2 niños de unos 8 y 10 años, una niña de 4 y un bebé. Luego estaba la hija, Katia, un par de años mayor que yo, que lucía hermosa con sus trenzas rubias oscuras colgando a los lados. Extrañamente, ninguno de ellos parecía sorprendido por mi visita. Hubo una rápida conversación dirigida por Magda, la madre, quien simplemente dijo «Karosho», que significa «bien». El ambiente era cordial, aunque no necesariamente de bienvenida, y me retiré. Más tarde esa noche, cuando estaba sentado junto al pozo leyendo, uno de los niños me trajo una taza de té marrón y me dijo que su abuela lo había enviado. Lo tomé como una señal de aceptación, y como estaba ansioso por conversar conmigo, lo dejé subir al tanque. El perro de la familia se había encariñado conmigo y venía temprano por las mañanas a mi tienda. Me reconfortaba acariciar al perro en mis brazos. Había órdenes del ejército de mantener la hora de Berlín para todas sus tropas en Rusia, por lo que según mi reloj amanecía a las 2 o 3 de la mañana y oscurecía a las 6 de la tarde. Mis amigos rusos no tenían un reloj, hacían todo según su sentido natural del tiempo, y descubrí que después de unos días ignoraba por completo mi reloj y aceptaba su rutina. A primera luz al día siguiente abrí mi tienda, observé la entrada de la cabaña y esperé a que las cosas sucedieran. El humo salía de la chimenea y pronto Sonia vino al pozo. Cuando salí para lavarme y arrojar agua sobre mí mismo, ella se quedó atrás, me observó y tarareó una melodía melódica que me incomodó. Aunque tenía casi 20 años, no tenía experiencia real con el sexo opuesto y de repente era muy consciente de los ojos de Sonia. Ella dijo: «Ven en 10 minutos, el desayuno estará listo». El ambiente era cordial, aunque no necesariamente de bienvenida, y me retiré. Diría que eran personas limpias y ordenadas. La puerta, excepto por la noche, siempre estaba abierta de par en par. La mayoría del tiempo había un fuego en la estufa. Cuando encontré el ambiente muy agradable. Todos estaban esperándome alrededor de la mesa, excepto Sonja, quien estaba preparando cosas en la estufa. Maya me sentó junto a ella y me preguntó si podían llamarme Henry, ya que los rusos no tienen una H en su vocabulario. Ayet dijo una breve oración, y todos se inclinaron ante el icono en la esquina. Desde una posición sentada, nos pasaron una cesta con delicioso pan moreno casero. Luego, Sonia colocó un gran tazón de sopa de leche en el centro de la mesa. Todos teníamos una cuchara de madera, y después de que Ayet empezara, todos nos sumergimos en el tazón y comimos el pan con la sopa. Hubo risas alrededor de la mesa cuando quedó claro que yo era el principal goteador. Después, nos ofrecieron queso. Ayet recitó una oración, encendió su pipa, que despedía un horrible olor, y luego todos se relajaron. Supongo que era una escena que había quedado obsoleta en Europa occidental hace 200 años, y por lo tanto, era aún más encantadora. Ayet luego se fue a la granja, y Katia se fue al pueblo, donde trabajaba como dispensadora en la farmacia de un químico. Una tarde, entré a verla, pero aparte de varias hierbas, no había nada en las estanterías. Por supuesto, no tenía intención de comprar nada, y como todos me estaban mirando y Katia no me ayudaba en absoluto, salí apresuradamente y avergonzado, sin repetirlo. Los días eran largos, y vagaba por el pueblo sin mi chaqueta. En su mayoría la gente, aunque reservada, era amigable. Era evidente que todos sabían acerca de mí, pero me dejaban en paz. Ayet se quedaba en la granja todo el día, y cuando Katia volvía a casa en su descanso, teníamos una comida al mediodía que consistía principalmente en una nutritiva sopa de vegetales y pan. Cada noche, teníamos una deliciosa comida grande que incluía papas, tomates, otros vegetales, huevos y carne,
principalmente cocinada en una gran sartén, de la cual todos comíamos juntos, sumergiendo nuestros tenedores. Aprendí que al comer todos de una misma olla o sartén, se desarrolla una estrecha relación con reglas de comportamiento no escritas y consideración hacia los demás. Rápidamente noté que Ajet siempre tomaba el primer y el último bocado, y me aseguré de seguir esa costumbre. Intenté ser útil de muchas maneras pequeñas, asegurándome de que siempre hubiera suficiente agua en los cubos junto a la puerta y que la caja de combustible en el porche nunca estuviera vacía. Algunos días, los niños iban a la escuela, donde todos los maestros, según me dijeron, eran mujeres, y por las tardes hacían la tarea, alentados por Sonia. Incluso yo entré y hacía aritmética simple con ellos. Los días pasaban perezosamente y el ambiente estaba relajado. Mi ruso era lo suficientemente bueno para la conversación cotidiana, aunque a veces notaba que mis amigos decían cosas graciosas sobre mí alrededor de la mesa, que no podía entender del todo. Me miraban y se reían amistosamente, teniendo cuidado de no ofenderme. Una vez, fingí estar furioso. Me levanté de la mesa, agarré mi rifle y amenacé con dispararles a todos. Pensaron que eso también era divertido, rieron aún más, y obviamente me quisieron por eso. Después de la cena, Ajet y yo nos sentábamos afuera y jugábamos con los niños. No tenían juguetes, ni siquiera pelotas, pero los campesinos son muy ingeniosos y jugábamos muchos juegos, como escondidas y lanzar el herradura. Cuando les permitía ganar, corrían a contarle a alguien. A veces, en la noche, creía escuchar el estruendo de la guerra, pero desarrollé un estado mental en el que ya no quería saber más al respecto. Después de esto, me di cuenta repentinamente de que estaba de pie con mi bastón y todos los ojos estaban puestos en mí. No sabía si debía sentirme honrado o enojado. De alguna manera me empujaron hacia el pozo y decidieron que yo sería quien bajaría y traería el balde. El pozo tenía un diámetro un poco mayor a 1 metro y grandes piedras en su costado servían de apoyo para los pies. Ajet ató una cuerda a mi cinturón. Todos fueron extremadamente serviciales para ayudarme a superar la pared y antes de darme cuenta, estaba descendiendo por esos escalones resbaladizos hacia ese agujero oscuro y profundo. Cuando finalmente llegué al fondo y me quedé de pie, incómodamente justo encima del nivel del agua, Ajet me entregó el bastón atado a una cuerda. Todas sus cabezas se inclinaban sobre el borde, impidiendo que la luz entrara y gritaban consejos. Al mirar hacia arriba, me di cuenta de cuánto dependía de su ayuda. Pescando con el bastón, pronto logré enganchar el balde. Después de varios intentos fallidos, lo levanté a la superficie. Desde arriba, todos gritaron un fuerte ¡Hurra! Y me di cuenta de que era el mismo ¡Hurra! Que había escuchado tantas veces antes de un ataque del Ejército Rojo. Después de una dolorosa escalada y con extremidades doloridas, salí por encima del muro de piedra y fui arrastrado como un gladiador que regresa. Sonia me abrazó, con Magda poniéndole un rápido alto. Alegría campesina. Todos estaban contentos, y yo estaba completamente atrapado en eso. Esa noche había una razón para celebrar, y Sonia y Magda me hicieron panqueques especiales. Sintiéndome cada vez más como un estorbo en la familia, siendo el único adulto que no contribuía a nuestra subsistencia, le pregunté a Ajet si podría acompañarlo a la granja. Obviamente, hizo algunas averiguaciones primero, y luego me dijo por la tarde que estuviera listo a la mañana siguiente después del desayuno. Caminamos hasta la parte superior del camino, donde otros ya estaban esperando. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran 2 carros agrícolas anticuados, y nos unimos a quienes ya estaban en ellos. Nos fuimos a toda velocidad a través de la estepa. La mayoría de los demás eran mujeres y niñas de todas las edades, pero también algunos niños y hombres mayores de 50 años. En medio de las bromas y el chiste, todos eran muy conscientes de mi presencia. Pronto comenzaron a cantar esas melancólicas canciones de campesinos rusos, y estaban encantados cuando aplaudí. La estepa estaba hermosamente silenciosa. El maíz ya estaba cortado y yacía en manojos. Nuestro trabajo consistía en arrojar los manojos a los carros y almacenarlos en pequeños graneros de madera que estaban sobre postes bajos para mantener a raya a los ratones. El ambiente era animado y amigable, y tuve la impresión de que comprendían genuinamente que la guerra no era culpa mía. Todo estaba bien organizado por Miska,
la secretaria del Kolyoz, que tenía alrededor de 40 años. Su palabra era ley, y cuando nos dijo que cambiáramos de trabajo, nadie protestó, y yo menos. A media mañana hicimos una pausa. Yo me había quitado la camisa y me sentía muy feliz en ese entorno. Trozos de pan y mucho queso casero se pasaron entre todos, de manera comunal, y había agua para beber. Al mediodía sacaron un caldero de sopa espesa y la sirvieron en todo tipo de latas y tazones de madera. El borscht tenía una textura en la que la cuchara podía mantenerse de pie, y sabía a gloria. Después, con los estómagos llenos, nos acostamos en la hierba a la sombra detrás de los graneros. Por más que intenté acostarme al lado de una de las chicas, siempre terminaba siendo en vano. La chica de mi elección siempre se levantaba en el último momento, y yo me encontraba al lado de Ajet o algún otro hombre mayor. Cuando me desperté, tenía poca inclinación a trabajar, pero hice mi parte. Y al sentarme alrededor de la mesa de Magda, después de haberme lavado, sentí una profunda satisfacción porque esta vez había trabajado por mi comida. Una noche, el aire se llenó de truenos y amenaza de lluvia. Ajet sugirió que mi tienda podría volar y que debería dormir en la casa. Pensando mucho en la hermosa Katia, acepté. Extendí mi manta en el suelo junto a la pared, cerca de la puerta. Cuando oscureció, colocaron una vela en la mesa. Todos se habían deslizado silenciosamente en la cama, mientras yo observaba las sombras parpadeantes que se proyectaban en las paredes y en el techo de paja oscura. Con el estruendo del trueno afuera y los destellos azules de los relámpagos que atravesaban las pequeñas ventanas, me sentía seguro y protegido entre mis amigos. A partir de ese momento se dio por sentado que iba a la granja con Ajitz todos los días y que dormía en la cabaña todas las noches. Luego, un sábado por la tarde, Ajitz me hizo un gesto para que lo acompañara. Caminamos hasta el otro extremo del pueblo y entramos en una cabaña de campesinos. Muchos hombres ya estaban sentados a lo largo de las paredes en bancos endebles. Era ruidoso y lleno de humo, y fui bienvenido con gestos y llamados de mi nombre. León estaba a cargo y Ajitz sugirió que le diera algunas monedas de rublo. A partir de entonces, León llenaba automáticamente los vasos. No sé qué ponía en ellos, pero vaya que era fuerte. Después de una hora, aunque seguía sosteniendo mi copa, ya no podía sentir nada, y el banco en el que estaba sentado se volvía cada vez más inestable. No sé cómo llegué a casa con Ajitz, pero las calles del pueblo eran anchas y afortunadamente no había agua en las zanjas. Al día siguiente, debí de estar cantando algo como Lili Marlene, despertando al pueblo. Una vez adentro buscamos comida bajo la mesa y no pudimos dejar de reír hasta que Magda nos echó un sermón. La vida continuó durante otras 2 semanas más o menos y nada fuera de lo común sucedió. Había trabajo, sol, sueño y León. Todos los habitantes del pueblo me llamaban por mi nombre, pero por más que lo intenté, no logré tener una relación amistosa con ninguna de las chicas o mujeres jóvenes. Sin embargo, anhelaba ese amor en lo profundo de mí, pero estaba fuera de límites. Pensé varias veces que, si Katia me hubiera dado la señal y el pueblo hubiera estado de acuerdo, posiblemente habría evitado ser alcanzado por los alemanes y podría haberme quedado en el pueblo por el resto de mi vida. Mi tanque seguía allí, con las hierbas creciendo alrededor de sus ruedas. Todos en el pueblo parecían haberse acostumbrado a su presencia. Fue durante el fin de semana, cuando Ajitz y yo acabábamos de llegar a casa de León, que un chico sin aliento vino corriendo detrás de nosotros para decirme que un automóvil del ejército alemán había llegado a mi Panzer con 3 soldados que me estaban buscando. Dios mío, no pensé. Debo haber palidecido, porque León me preguntó si estaba bien. Recobrando la compostura, caminé lentamente de regreso. Mi mente estaba en un caos, y cuando doblé la última esquina, solo llevaba pantalones y camisa, sin botas. Vi el coche militar. Los mecánicos ya estaban trabajando en mi embrague y casi habían terminado de repararlo. El sargento, que estaba en uniforme completo, me miró de arriba a abajo. De repente, entendí por qué los rusos odiaban ese color gris verdoso como una nuez. Probablemente ya había cambiado a una apariencia de campesino. El sargento me ordenó que recogiera mis cosas y las guardara en el Panzer.
Magda, todos ellos, estaban parados allí, mirándome con los ojos bien abiertos. Nadie dijo una palabra, ni a mí, ni entre ellos. Luego llegó Ajit. Mis compañeros alemanes se rieron de ellos, y uno intentó hacer un chiste sobre ellos. Estuve a punto de golpearlo. Resultó que cuando nuestra división había abandonado el pueblo hacía más de un mes, se había enfrentado a una gran batalla en su avance hacia Stalingrado. El trabajo para el equipo de reparación era tan abrumador que simplemente me habían tenido que abandonar temporalmente. Cuando escuché todo eso, encontré que mi mente simplemente no podía asimilarlo. Había perdido todo interés. Lo único en lo que podía pensar era que tenía que abandonar Mankovo y a todos mis amigos, y que no los vería de nuevo en el resto de mi vida. Para entonces la reparación ya se había completado, y el sargento quería conducirlo él mismo para probarlo. No tuve que meterme en el Panzer así, de repente, fuera de su vista. Todos ellos, ahora atentos, estaban apiñados junto a la puerta de la cabaña. Pasé por su lado y entré en la habitación que durante tanto tiempo había sido mi hogar para echar un último vistazo. Nadie me siguió, pero el sargento siguió gritando: ¡Sal afuera! Fui hacia Ajit, me abrazó y nos palmoteamos mutuamente en la espalda. Luego me sostuvo a cierta distancia para mirarme de arriba abajo y sacudió la cabeza, como si no le gustara verme con ese uniforme. Luego, Magda entró en mis brazos y lloró abiertamente. Entre lágrimas, decía algo acerca de sus 2 hijos que eran soldados en el ejército y que habrían sido mis amigos si hubiéramos estado juntos aquí en tiempos de paz, y que ahora la matanza comenzaría de nuevo para mí. «Amas nuestro pueblo, ¿verdad, Henry?», dijo, pero no pude responder porque tenía un nudo en la garganta que me impedía hablar. Besé a los niños se aferraron a mí y la niña lloraba. Luego me acerqué a Katia y Sonia y simplemente las miré. Ambas abrieron los brazos, me presionaron contra sus pechos y me besaron plenamente en la boca. Luego, ambas corrieron rápidamente hacia la cabaña y creo que las oí llorar. El Panzer ya se estaba desvaneciendo en una nube de polvo cuando subí al automóvil abierto en la parte trasera. El rugido del motor y avanzamos a través del polvo. Agité hasta que no pude verlos más. ¿Por qué la vida tenía que ser así? Sentía como si hubiera perdido mi corazón. Cuando regresé al grupo, las cosas estaban en movimiento nuevamente. El Ejército Rojo se había visto obligado a retirarse nuevamente, pero era una retirada ordenada y habían logrado perturbar la línea de avance de la policía, especialmente en las secciones de nuestros aliados. Teníamos graves problemas de comunicación y parecía haber un nuevo espíritu en el alto mando soviético. Las manadas de lobos de los T-34 habían realizado incursiones audaces en nuestras áreas traseras. Los comandantes tenían que actuar rápidamente por impulso, y muchas unidades ahora estaban perdidas por todas partes, lo que causaba caos en las secciones de mapas y planificación. Podía ver a los telefonistas sentados a la intemperie afuera de sus tiendas, frente a sus cajas grises, enrollando desesperadamente las manivelas sin éxito aparente. Los oficiales de planificación frustrados podían verse inclinados sobre ellos, instándolos a intentarlo de nuevo. Los tiradores de cables, como los llamábamos, estaban en gran número con sus pequeños estuches de herramientas de cuero, pero una vez que habían conectado 2 extremos rotos, había 10 más para arreglar. Era un problema interminable, y probablemente no era una coincidencia que cada vez que los prisioneros eran enviados hacia atrás, nuestras líneas telefónicas de alguna manera fallaban. Capturamos a un vulgar alemán llamado Hans que había nacido en la región de Saratov, donde vivían muchas personas de origen alemán y se hablaba principalmente alemán. Había vivido allí toda su vida y nos dijo que era una zona hermosa y verde. Lo mantuvimos con nosotros porque era un buen organizador y, por supuesto, un intérprete perfecto. Ahora llevaba un uniforme alemán sin el águila y la esvástica y no llevaba armas. Tenía un acento peculiar y anticuado, como si el tiempo se hubiera detenido desde que los colonos alemanes habían llegado a Suabia. Tenía unos 35 años y modales muy agradables. Siempre que tenía la oportunidad de hablar con él, lo hacía. Una vez, le hablé sobre la situación política mundial y lo malo que era el bolchevismo. Se quedó inusualmente callado, y cuando le pregunté si no estaba de acuerdo con mi opinión,
dijo. Bueno, Henry, podrías tener razón acerca de que han cometido muchos errores, incluso demasiados crímenes. Probablemente muchos oportunistas se han unido a ellos. Pero creo que te equivocas cuando piensas que el bolchevismo es malo. Es altamente idealista, muy humanista, y quizás aún está demasiado en las nubes respecto a la naturaleza corrupta y codiciosa de tantos de nosotros. Poco después, le pidieron que interpretara el interrogatorio de un grupo de oficiales soviéticos capturados. Me uní a la sesión y noté que todo el procedimiento lo perturbó mucho. A la mañana siguiente, lo encontraron muerto en una cabaña con la pistola del sargento mayor junto a él. Entonces, completamente de la nada, tuve un golpe de buena suerte. Todos los hombres casados en nuestra compañía, que no eran muchos, y todos aquellos con motivos compasivos, ya habían tenido permiso de regreso a casa durante los meses de nuestro avance. Ahora le tocaba a nosotros, los rangos más bajos y los solteros, regresar a Alemania durante 4 semanas de permiso en el frente. Cuando me dijeron por primera vez que mi nombre había sido mencionado, y siendo consciente de que mi reputación con los mandos del batallón estaba lejos de ser alta, pensé que debía de ser un error. Pero más tarde, el sargento mayor lo anunció frente a la compañía junto con la fecha de transporte. Sentí como si estuviera flotando en las nubes del cielo. Unos 6 de nosotros fuimos llevados por Lori hasta la estación de ferrocarril más cercana, desde donde viajamos en vagones de ganado cubiertos hasta Kharkov para reportarnos con el oficial de transporte en la estación. Kharkov era el centro de reunión para este propósito de todos los ejércitos de la región, con cientos de otros como nosotros que fuimos alojados en un gran salón al otro lado de la estación Quarro Court, donde los rangos superiores dormían en camas de campaña, mientras que el resto de nosotros nos conformábamos con mantas en el suelo. Pero no nos importaba. Estábamos acostumbrados a dormir en condiciones adversas y sabíamos que estábamos yendo a casa de permiso en Alemania. La comida era buena, en la medida en que la comida del ejército puede ser buena, y cerca había una unidad de cine que proyectaba películas antiguas todo el día. Había estantes llenos de libros de todo tipo y jugamos interminables partidas de cartas y ajedrez. También fuimos despiojados y cada uno de nosotros recibió una maleta que debíamos devolver al regresar, ropa interior nueva y, cuando era necesario, nuevas prendas de uniforme. Pasamos varios días en Kharkov, reconfortados por la certeza de que las 4 semanas de permiso contarían desde el día en que nos presentáramos al comandante de la Wehrmacht más cercano a nuestra ciudad natal. Cuando más de 1000 de nosotros, incluidos muchachos de la Luftwaffe y las Waffen-SS, nos habíamos reunido, llegó un largo tren con retornados de Alemania y comenzamos nuestro lento viaje hacia el oeste. A pesar de los numerosos rumores, a los que nosotros mismos contribuimos generosamente, ninguno de nosotros tenía idea de hacia dónde nos dirigíamos, pero no nos preocupaba. Siempre que el sol del mediodía estuviera a la izquierda de nuestra dirección de viaje, todo estaba razonablemente organizado. Un oficial de transporte, un capitán, estaba a cargo de todos nosotros. Ya era mayor, tenía unos 40 años o así, y debido a sus mejillas sonrosadas que tenían un tono azul alcohólico distintivo, todos lo llamábamos Flor de Cerezo, aunque no a su cara, por supuesto. Aproximadamente una vez al día, nos dirigíamos a vías secundarias donde Flor de Cerezo comenzaba a correr como una mosca azulada debido al efecto del licor, y como resultado, recibíamos una comida caliente en nuestras mestins, un recipiente, una lata de café de cebada para cada vagón y nuestras raciones diarias. Nuestro estado de ánimo era optimista. Cualquier dificultad o retraso simplemente se reía. Íbamos a casa, eso era todo lo que importaba, y cualquier demora adicional significaba tiempo lejos de la guerra en marcha. La mayoría de nosotros no habíamos visto Alemania en al menos un año, y todas nuestras conversaciones giraban en torno a nuestros seres queridos y las muchas cosas que haríamos una vez que llegáramos a casa. Estoy seguro de que todos intentamos despejar la nube que se cernía en el horizonte, la certeza de que en poco más de 4 semanas estaríamos rodando de nuevo por el mismo campo en la dirección equivocada. Aunque cada compartimiento estaba lleno a capacidad, nadie se quejó de la falta de espacio. Incluso por la noche, nuestra actitud era que hoy era hoy y mañana se encargaría de sí mismo. Todos los oficiales viajaban en compartimentos de segunda clase, que estaban mucho menos llenos,
y desde el mayor o coronel en adelante compartían un compartimento o incluso viajaban solos con su asistente de buró. Nuestros corazones estaban llenos de alegría. Era una hermosa mañana soleada cuando llegamos a Bucarest. Flor de Cerezo anunció a través de su altavoz chirriante que teníamos que cambiar de tren y que nuestro próximo transporte a Viena partiría desde otra plataforma en 12 horas. Por casualidad, nos quedamos en la estación de Bucarest durante un par de días. Rápidamente organizamos un área de descanso entre nuestro equipaje en el andén y teniendo siempre en mente una partida temprana e imprevista de nuestro tren, ninguno de nosotros se atrevió a alejarse mucho de la estación. La impresión general desde la estación era que aquí había una nación bajo presión. Era extraño realmente que reconociéramos esta condición en Rumania, pero no más tarde en nuestro propio país. Todo a nuestro alrededor, al igual que en Alemania, estaba altamente militarizado. Los uniformes estaban por todas partes y el ejército y la policía, a veces vestidos de civil, eran rudos y arrogantes al verificar pasaportes y otros documentos de la gente común, quienes claramente les tenían miedo. Sin embargo, no tenían derecho a hacerlo, ya que de lo contrario habría habido un motín para revisar a los soldados alemanes. Presencié una conmoción en la estación Quarta Court, donde me contaron que a un oficial alemán le habían robado todas sus pertenencias, excepto sus armas. Había estado sentado en su maleta para asegurarse de que nadie pudiera robarla, pero subestimó por completo la ingeniosidad de los ladrones rumanos. Cuando se despertó de una siesta incómoda, se dio cuenta instintivamente de que su maleta había perdido peso, solo para descubrir que un ladrón de dedos rápidos con un cuchillo afilado había cortado el extremo de la maleta y la había vaciado por completo de un solo golpe. La alegría ante el infortunio ajeno es la mayor alegría. Es un antiguo proverbio alemán, y pocos de nosotros pudimos reprimir una sonrisa al escuchar la historia. Después de todo, no teníamos mucho cariño por nuestros oficiales. El trayecto lento a través de Budapest, Viena y Praga nos llevó por hermosos paisajes que, supongo, mostraron nuestros prejuicios profundamente arraigados cuando todos estábamos de acuerdo en que este viaje fuera de Rusia a través de Rumania, Hungría y la antigua Checoslovaquia era equivalente a un viaje de regreso a la civilización. La alegría fue inmensa cuando cruzamos a Alemania propiamente dicha a través de las montañas de los Cárpatos al sur de Dresde. Realmente no sé por qué esperábamos algo diferente, pero nos llamó la atención que la mayoría de las personas, no muy diferentes de las de los países que habíamos atravesado, mostraban una expresión miserable, si no agotada por la guerra, en sus rostros. Nadie parecía preocuparse por nosotros, y cuando intentamos llamar su atención gritando fuerte, su actitud general parecía sugerir que querían que nos calláramos. Luego vino Leipzig con su vida bulliciosa, nuestro destino. Dejando nuestro transporte organizado, continuamos nuestro viaje individualmente y tuvimos que encontrar nuestros propios trenes de regreso a casa. Un compañero rudo con más experiencia en viajes que yo me había enseñado un truco útil. Había tanta confusión por todas partes que había poco peligro de ser descubierto. Lo intenté después de haber llegado a casa. Regresé 2 días después a la oficina de transporte de la estación para informar mi llegada. A propósito, sin afeitarme y con un aspecto general un poco desaliñado y llevando mi maleta. Ni siquiera necesité ninguna de mis excusas bien preparadas y gané 2 días adicionales de permiso. Como resultado, mi madre no había recibido mi carta en la que le decía que estaba regresando a casa, y cuando llegué a nuestro piso, ella no estaba. Todo era tan acogedor, tan cálido, tan limpio, como siempre lo había mantenido. Desempaqué en silencio y esperé. Poco después, ella llegó con su bolsa de compras. La llamé desde la sala de estar, y ella corrió hacia mí. Se lanzó a mis brazos y lloró, hasta que yo también no pude sostenerlo más, y me uní. Durante mucho tiempo no pudimos hablar. Fue el regreso a casa más hermoso que he experimentado en toda mi vida. Decidimos ser razonables y desemocionalizar todo en torno a mi estadía durante las próximas 4 semanas para que pudiéramos disfrutar cada minuto de ello de manera positiva y mencionar mi partida solo durante los últimos 2 días. En ese momento, después de la muerte de papá, mamá trabajaba como ayudante de cocina en la cantina de ferrocarril. Inmediatamente solicitó 4 semanas de vacaciones y, por supuesto, las obtuvo.
Luego visitamos a todos nuestros parientes, pasando unos días en el pueblo de su nacimiento. Hicimos varias excursiones de un día a los lugares que amábamos. Visitamos el concierto, el teatro, el cine y sobre todo hicimos lo que más nos gustaba, quedarnos en nuestro acogedor hogar. Amigos y familiares nos visitaron. Algunos mencionaron de manera sugestiva mi chaqueta de vuelo de Rusia, pero mamá rápidamente se dio cuenta de que compartir demasiado me haría perder peso. Casi todos los días caminaba por la ciudad y visitaba todos los lugares que me habían traído alegría en la infancia y la juventud. Preferiría no haber caminado solo, sino haber estado con una amiga, pero debido a mi timidez natural, así como a la dura vida que había llevado durante mucho tiempo en las condiciones del frente en Rusia, no podía imaginar que alguna chica disfrutara de mi compañía. La mayoría de mis amigos estaban en algún lugar de la guerra, en muchos frentes, y el único que se unió a mí fue un chico del vecindario que estaba de licencia de su unidad de las SS, con la que se paseaba en algún lugar de Polonia. La mayor parte del tiempo hablaba de nuestra gran civilización cristiana y la grandeza de nuestro Reich, pero con la Rusia pesando un poco en mi mente subconsciente, ya no podía digerir estas palabras grandilocuentes, al menos no en Alemania, y por lo tanto, evitaba su compañía siempre que era posible. El baile estaba prohibido en todo el país durante la guerra, y aunque muy pocos lugares servían bebidas alcohólicas directamente, y pasteles y otras golosinas eran prácticamente inobtenibles, no había mucho sentido en pasar el rato en bares o restaurantes, y todo el tiempo, aunque nos adherimos a nuestro acuerdo de no mencionar la fecha de mi partida, se sentía como una nube sofocante que se acercaba lentamente. Donde quiera que fuera, la gente estaba ansiosa por escuchar de mí lo que estaba sucediendo en el frente oriental, no porque hubiera hecho hazañas heroicas, sino simplemente porque había estado en un lugar y en un momento determinados. Había recibido varias medallas, y solo por eso, mi relato de los acontecimientos se aceptaba como auténtico. Lo último que quería dar era la impresión de que Alemania podría encontrarse en el bando perdedor, aunque no mentí, tampoco conté toda la verdad. Me guardé los aspectos más negativos de mis experiencias. Me di cuenta de que gran parte del cuestionamiento contenía un grado de duda sobre el resultado de toda la guerra, especialmente entre aquellos que habían experimentado la Primera Guerra Mundial. Siempre saltaba sobre el interrogador cuestionador y dejaba claro que, independientemente de las dificultades para mí, la victoria final de nuestra Alemania no estaba en duda. Luego, un tío me preguntó qué evidencia factual tenía para mi convicción total, y al intentar pensar en alguna, sentí que me estaba metiendo en un rincón y que realmente no tenía evidencia en absoluto. Hay que tener en cuenta, por supuesto, que mi tío y los muchos otros que dudaban de este asunto no podían darse el lujo de desafiarme abiertamente. Por supuesto, nunca habría denunciado a nadie, pero todos sabíamos que el partido nazi tenía oídos y ojos por todas partes y que muchas cosas extrañas estaban sucediendo en Alemania. El racionamiento de alimentos y ropa, aunque severo, era tal que, por lo que yo podía ver, nadie estaba realmente pasando hambre, y si las cosas se ponían un poco apretadas para nosotros, siempre estaba el pueblo de madre en Schleswig-Holstein, donde había alimentos no declarados disponibles para el uso de la familia. Fui a visitar el lugar donde trabajé como aprendiz en los talleres ferroviarios. Había un viejo llamado Max Weinreich a quien, como persona, me caía bien, pero que por lo que yo sabía, nunca había respondido al saludo de Heil Hitler de nadie, aunque eso en sí mismo no era un delito criminal. Sin embargo, ciertamente era muy imprudente y podría haber llevado fácilmente a un tiempo de educación en un Kazita, el nombre popular para los campos de concentración. Especialmente a Max, que provenía de Red Bombeck, un suburbio de clase trabajadora de Hamburgo, le había valido la reputación de haber sido un izquierdista activo durante la República de Weimar. Algunos incluso decían que había sido miembro del Partido Comunista. Me saludó muy calurosamente, probablemente porque personalmente sentía empatía por mí, como yo por él, pero sin decírselo a él. No me gustaba su interrogatorio cercano e informado, y especialmente su renuencia a expresar sus dudas, que yo sentía que estaban presentes en gran medida. Pensé que no debería haber desconfiado de mí, y lo dejé un poco desanimado, ya que tenía en alta estima su inteligencia y su capacidad para pensar de manera independiente.
Había habido muchos cambios en Alemania durante los años que estuve ausente en Francia y Rusia, cambios que no me gustaban. Amaba a mi Alemania y sentía que, además de una situación de guerra deprimente, había habido muchos otros desarrollos negativos. Había muchos extranjeros trabajando en nuestras fábricas, y algunos de ellos se comportaban como si la ciudad fuera suya. Lo que también me molestaba mucho era la realización de que aquellos que estaban de acuerdo con mi evaluación de toda la situación rara, se contaban entre los más inteligentes. Había alarmas de ataques aéreos al menos 3 o 4 noches cada semana, aunque instaban a todos a ir a los refugios antiaéreos. Yo no lo hacía y me quedaba en la cama. Mi madre, que siempre bajaba cuando estaba sola, no me reprendía por eso y también se quedaba en la cama, diciendo que si el destino lo quisiera de esa manera, al menos moriríamos juntos. Durante mi estancia, algunas bombas cayeron en nuestra ciudad y varias casas quedaron destrozadas con personas muertas, pero todo eso no era nada en comparación con lo que vendría después. Una tarde fui testigo de una pelea que se había desatado en un pub y que había salido a la calle. Yo solo estaba pasando y lo miré todo con un cierto grado de diversión. Luego llegó la policía y con ellos la Gestapo de paisano, a quienes no había notado al principio. Cuando uno de los policías me ordenó que dejara de reír y me moviera, me opuse a que me dieran órdenes de esa manera y exigí saber quién era y que me mostrara sus credenciales, lo cual, por supuesto, él se negó a hacer. Cuando, en consecuencia, todavía me negué a moverme, le hizo un gesto a uno de los oficiales uniformados, le dijo que me llevara y, sin mucha ceremonia, me llevaron a la comisaría de policía. Seguí protestando y uno de los oficiales, que tenía un cuerpo como un armario y casi una cabeza más alto que yo, sostenía su puño bajo mi nariz y me preguntaba directamente si quería oler eso. Confrontado de manera tan desigual, me callé y, al llegar a la comisaría, me di cuenta de que era el único detenido y que ni siquiera los dos que habían iniciado la pelea fueron llevados. Cuando me dijeron que presentara mis documentos, me di cuenta con horror de que había olvidado llevarlos conmigo en los bolsillos de mi chaqueta civil. No llevar documentos era en sí mismo un delito. A pesar de todas mis protestas de que era un soldado de una famosa división Panzer en licencia de Rusia, no sirvió de nada y, sin mucho alboroto, me encerraron en una celda que tenía solo una silla y una cama con una manta apestosa. Del techo sucio colgaba una sola bombilla sin pantalla, y cuando golpeé la puerta y le pedí al guardia de fuera que la apagara, ya que quería dormir, encendieron otra en su lugar. A estas alturas, se acercaba la medianoche y, como no teníamos teléfono en casa y no había un coche de policía disponible para un asunto sin importancia como mi arresto, pasaron varias horas antes de que un policía patrullero volviera con mis documentos, lo cual, naturalmente, debió haber preocupado mucho a mi madre. Luego, el oficial a cargo me dejó salir y me regañó de manera insultante, con una patada final que, como soldado de Panzer y portador de la Cruz de Hierro, debería avergonzarme de haber contribuido a un disturbio público. Cuando me alejé de la estación en mi largo viaje de regreso a casa a las 4 de la mañana, estaba en un estado de furia incontenible y deseaba tener una granada de mano con la que pudiera haber volado toda la maldita comisaría de policía. A medida que mi permiso se acercaba a su fin, este incidente extrañamente me ayudó a casi desear estar de regreso con mis compañeros en Rusia. Los últimos días de permiso fueron horribles. Las noticias del frente oriental eran muy perturbadoras y mi madre se volvió muy tranquila y pude ver que a veces había estado llorando. Luego, en el penúltimo día, ella expresó lo que obviamente había estado en su corazón. «Henry», dijo, «¿crees que lo que estás haciendo en Rusia está bien?» Sabiendo muy bien a lo que se refería, aún le pregunté, «¿Qué quieres decir?» «Bueno, sabes muy bien lo que tu padre pensaba de todo esto, y ahora yo también he llegado a estar muy de acuerdo con él. Llamaba a la invasión de Rusia uno de los mayores crímenes contra la humanidad en tiempos modernos. Casi rompió su corazón que tú, su único hijo a quien amaba, pudieras estar tan dispuesto a estar involucrado en todo esto. Y ahora tienes que irte de nuevo. He visto los noticieros sobre la quema de los pueblos y ciudades, y tengo muy presente que hay personas en ellos, personas reales, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, y muchos niños, y tantos de ellos tendrán que morir. ¿Y para qué? Sí, mamá, pero ¿qué esperas que haga?
¿Me pides que simplemente no regrese a Rusia? ¿Y luego qué me sucederá? Seré yo quien sea sacrificado ante el pelotón de fusilamiento, y he visto a muchos muchachos que fueron por ese camino. La mayoría de ellos no habían cometido ningún crimen. Era solo porque sus nervios no podían soportar más esta maldita guerra. Sí, lo sé, pero tienes que ser honesto contigo mismo, como yo tengo que serlo conmigo misma. ¿Realmente no sientes en tu corazón que lo que estás haciendo en Rusia, todos ustedes, no puede estar bien? Debe ser incorrecto desde cualquier punto de vista que lo mires. Y cuando sigues diciendo que lo haces todo por tu país, puedes recordar haber leído en la Biblia que cuando Jesús dijo que no debes matar, hizo la excepción de que estaría bien si se hace por tu país. Oh, madre, ahí vienes de nuevo con tu religión. ¿Por qué tienes que hacérmelo tan difícil? Sea lo que Jesús pudo haber dicho hace 2000 años, la realidad en este momento para mí es que no tengo elección más que regresar a Rusia, ya que ninguno de estos cristianos hipócritas, desde el Papa y los arzobispos hacia abajo, levantaría un dedo para salvarme del pelotón de fusilamiento. ¿Te das cuenta de que si pensara lo mismo que tú y que mi padre, mi ser soldado me habría destruido mentalmente hace años? Y cuando luego agregué que no podía evitar estar en este mundo corrupto e hipócrita, donde uno tiene que mentir para seguir vivo, que no había pedido nacer, y lo lamenté en cuanto salió de mi boca, pude ver que la había herido profundamente y que eso era lo último que quería hacer. Supongo que es cierto lo que dices, dijo sin entusiasmo. Tal vez soy injusta al hacértelo tan difícil en un momento como este, pero estoy preocupada y soy tu madre. Te amo y quiero que sigas vivo, pero también quiero que seas un buen ser humano y hagas lo correcto ante Dios y la humanidad, que según mi forma de pensar es lo mismo. Después de eso, no volvimos a mencionar ese tema, aunque sin duda estaba pesando mucho en nuestras mentes. Los remordimientos de conciencia me decían que mi madre tenía razón, al igual que mi padre antes que ella. El día que partí hacia la estación, me conmovió la despedida de muchos vecinos que estaban esperando en la puerta de nuestro edificio de apartamentos para decirme adiós. ¡Adiós a Rusia! ¡Qué ironía! Me dieron pequeños paquetes de lujos muy raros y casi inaccesibles, como chocolates, etc. Casi sentí ganas de llorar, y nadie hablaba de la victoria, ni del país, ni de otras palabras tan vacías y sin sentido, solo de un regreso seguro. Y cuando mi madre y un par de amigos cercanos, que al igual que yo habían venido de permiso de la Marina y la Luftwaffe, desaparecieron de mi vista desde la ventana del tren, me sentí mentalmente agotado y casi me alegré de que todo hubiera terminado. Y me pregunté si mi regreso de Rusia había sido una buena idea en primer lugar. Mi primer viaje en tren me llevó a Berlín. Desde allí fui a Varsovia, donde pasé una noche o dos esperando una conexión. La siguiente etapa fue a Kiev, y desde allí, varios cientos de kilómetros en total, fue en la parte trasera de camiones que sacudían los huesos. Cuando finalmente llegué a mi destino, pude ver desde lejos nuestros tanques y otros vehículos estacionados de manera desordenada en un campo afuera de un gran pueblo, y cuando todos mis amigos me dieron la bienvenida tan sinceramente, me sentí más confundido acerca de todo de lo que nunca me había sentido antes. Un tren de combustible había explotado en algún lugar en la retaguardia y estaríamos varados en este pueblo durante una semana más o menos. Nuestro Zugführer, comandante de pelotón, había sido asesinado en combate, y cuando llegaron los refuerzos, nos dijeron que un nuevo Zugführer estaba entre ellos. Como a todos nos habría gustado ver promociones a través de las filas, el Unteroffizier, sargento, Lazar, desde el momento en que saltó de la parte trasera del camión, comenzó con una desventaja enorme: nuestro resentimiento. Mi primera impresión cuando fue presentado por nuestro teniente fue su marcado porte no militar. Era bien construido, tal vez un poco demasiado corpulento para su estatura media. Su cabello era oscuro y sus movimientos eran suaves, y nada parecía escapar a sus ojos grises errantes. Su nariz era prominente y carnosa, su cuello corto y fuerte, y sus labios eran llenos. A diferencia de todos nosotros que veníamos de la clase trabajadora, tenía un acento burgués que nos irritaba. Pero el obstáculo más grande de todos era su nombre. Todos estábamos convencidos de que si alguna vez hubo un nombre judío sacado directamente del Antiguo Testamento, este seguramente lo era.
¿Qué hacía un judío aquí, en el frente oriental de todos los lugares? Y más aún como nuestro Zugführer, nuestro superior directo. La nuestra era una unidad muy unida donde la supervivencia dependía en gran medida de la camaradería cercana. Y ahora esto. Lazar era lo suficientemente amigable y actuaba con precaución en todos los aspectos para no molestar a nadie. Era preciso en sus deberes militares y no teníamos motivos para objetar a que nos liderara, excepto por su nombre y apariencia. No teníamos ninguna prueba de que fuera judío. Nosotros, sin embargo, lo llamábamos judío a sus espaldas, pero ninguno se atrevía a decirlo abiertamente en su cara. Cada vez que una discusión se centraba en ese tema, él nunca reaccionaba. Siempre que teníamos que tomar una decisión, incluso una decisión militar, y todos nosotros teníamos mucha más experiencia en combate que él, siempre estaba abierto a consejos. Pero desde nuestro punto de vista, un desconocido se había metido en nuestro círculo. La conversación amigable y fácil que solíamos tener había cesado, y Lazar lo sentía muy bien. A menudo nos miraba desde lo que estaba haciendo, como si quisiera decirnos: «Por favor, déjenme ser su amigo». Un día, dijo que le gustaría que lo vieran como el primero entre iguales, sin darse cuenta de lo extrañamente extraño que sonaba a nuestras mentes militares rígidas. Nuestro artillero se llamaba Kopitz, apodo que le habían dado porque había sido aprendiz de pastelero. Sin lugar a dudas, Kit, un tipo ario típico, era el soldado más profesional y eficiente entre nosotros. Había sido líder de las juventudes hitlerianas en su ciudad natal de Bremen, y más que cualquiera de nosotros, era un nacionalsocialista comprometido. Aunque muchas de sus afirmaciones no eran más que consignas, era completamente sincero cuando declaraba que amaba a su Führer y estaba dispuesto a dar su vida por él. Odiaba a los judíos. Para él eran las verdaderas raíces de todo mal, y estaba seguro de que había sido la sabiduría de nuestro Führer la que había salvado a Alemania, a todos nosotros, en el último momento al golpear primero contra la amenaza bolchevique judía. Y por lo tanto, era nuestro derecho estar aquí en Rusia. Si no hubiera sido por Kit, estoy seguro de que los otros tres de alguna manera habríamos acomodado al azar en nuestro círculo. La vida ya era lo suficientemente difícil sin tener que lidiar con una enemistad cercana, pero Kit estaba decidido. No había un puente que llegara a través del abismo hacia Lazar. Para él, Lazar era un judío, y eso era el principio y el fin de la historia. Cuando trabajaban juntos como Zugführer y artillero, era esencial que se entendieran. El aire siempre estaba cargado de tensión entre ellos. Lazar era mucho más inteligente, perspicaz y conocedor que Kit, pero no había posibilidad de superar sus diferencias. Cuando yo conducía y Lazar se sentaba a mi lado, lejos de los demás, sentía que tenía problemas personales muy serios en mente. A veces incluso sentía lástima por él y trataba de hacer que me hablara de sus problemas. Solo una vez mencionó a su familia, diciendo que ambos padres estaban muertos. A pesar de todos mis prejuicios, no me caía mal personalmente y encontraba las conversaciones con él siempre interesantes y estimulantes. Pero me parecía increíble que un judío fuera mi superior inmediato en el frente oriental, de todos los lugares. Lazar no era cobarde, pero tampoco era temerario. Sostenía que un cobarde vivo era mucho más útil que un héroe muerto. Aunque todos estábamos de acuerdo con ese sentimiento, para Kit era otra prueba de pensamiento decadente. En ese momento, el otoño y el mal tiempo habían llegado. Mientras la mayor parte de nuestro ejército ya estaba luchando en Stalingrado, nuestra división, la 22ª Panzer, estaba adjunta a un ejército rumano, cuya tarea era proteger el largo flanco norte que la avanzada directa del general Paulus hacia el este había creado. Cuando surgía una amenaza en esta larga línea de operaciones, era nuestro trabajo solucionarla. En ese momento, según las circunstancias, yo conducía un semi-oruga nuevamente, y a menudo nuestra tripulación era enviada en misiones individuales y solitarias para reforzar un sector u otro. Lazar nos dijo una tarde, casi como disculpándose, que había tenido la fortuna de haber estudiado economía en la universidad. Cuando uno de nosotros mencionó que los chicos de clase trabajadora como nosotros nunca teníamos esa oportunidad, Lazar preguntó con énfasis si nunca se nos había ocurrido que eso estaba fundamentalmente mal.
Cuando le pregunté cómo su padre tenía tanto dinero como para permitirle estudiar, estuvo de acuerdo rápidamente en que un lugar en la universidad nunca debería depender del tamaño de la billetera de un padre. Teníamos discusiones sobre todo tipo de temas, en las que a menudo él no participaba más que preguntando, ¿no crees que...? Y luego nos dejaba solos para discutirlo. En una incursión tuvimos que proteger el curso de un río estrecho a lo largo de un valle y nos habíamos cavado un cómodo refugio en un terraplén de tierra, con nuestro cañón cerca y en posición. Cuando fue el turno de Lazar y yo de estar de guardia en el cañón, se volvió bastante pensativo y luego me preguntó directamente qué pensaba realmente sobre Rusia y su gente. Cuando le dije que nunca lo había pensado realmente, señaló que eso en sí mismo seguramente era extraño. Has estado peleando y arriesgando tu vida en este país durante aproximadamente un año, y me dices que nunca has pensado en su gente y en lo que estás haciendo aquí, me dijo. Le expliqué que Rusia simplemente era el enemigo, y su gente eran eslavos de un orden racial inferior. ¿Y por qué crees que son tus enemigos y de un orden racial inferior?, quiso saber. Cuando respondí que nos lo habían dicho con suficiente frecuencia en la escuela, en las juventudes hitlerianas, en los periódicos y en la radio, dijo algo como, diles una mentira lo suficientemente a menudo, y al final, incluso un mentiroso cree que es la verdad. Pero no creo que realmente los odies, Henry, porque tan a menudo te he visto buscar la forma de hablar con ellos después de haber cruzado la Unión Soviética en servicio con los Panzers durante varios miles de kilómetros. Naturalmente, había visto mucho de eso, y había tenido contacto con muchas de sus personas. Su pregunta me molestó, y me interrogó aún más al decir que pensaba que era mucho más agradable hacer amigos que enemigos, y que realmente no creía que en lo más profundo yo albergara odio hacia el pueblo ruso. No, no lo hago, respondí. No personalmente. Pero son nuestros enemigos, y supongo que es mucho más fácil odiar a los enemigos que amarlos. La enseñanza de Cristo de amar a tus enemigos, entonces, no significa nada para ti, ¿verdad? No, no lo hace, le dije. De todos modos, la enseñanza cristiana y la vida real a menudo me parecen estar en total contradicción entre sí. Y nuestro capellán de regimiento, con quien oramos por la victoria alemana, obviamente tampoco lo cree. Y dado que nuestras hebillas tienen la inscripción Gott mit uns, Dios con nosotros, no implica claramente que Dios no está con los rusos. En cualquier caso, pelearlos y amarlos al mismo tiempo no tiene sentido, ¿verdad? Exactamente, dijo Lazar. Como dices, no tiene sentido. Entonces, ¿por qué los combates? Me resultaba cada vez más difícil seguir este argumento, y sabía que me estaba metiendo en un rincón del que no había escape. Cuando le dije de manera bastante grosera que se callara porque me estaba molestando, lo hizo, pero me pasó los binoculares a través de los cuales observé a un pequeño grupo de soldados rusos llevando sus cazuelas para recoger comida. Entonces me vino el pensamiento. Sí, ¿por qué debería odiarlos y luchar contra ellos? ¿Qué me han hecho alguna vez? Lo que Lazar había dicho me preocupó mucho en ese momento, aunque no se lo dejé saber. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.